La inauguración del Mundial. Buenas tardes, Matías, buenas tardes. No le tenemos. Bueno, pero... ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Efectivamente. ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho! Efectivamente. La bubucela. Instrumento bonito, precioso. Voy a contar la historia de la bubucela y la definición de contaminación acústica. ¡Estupendo! La bubucela, instrumento famosísimo en el mundial, famoso mundial de Sudáfrica del año 2010, que fue el año en el que España ganó su primer mundial de fútbol. ¡Vamos, para Iniesta! ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! Voy a contar la historia de la bubucela y la historia de la contaminación acústica, que ambas cosas están relacionadas. Pues muy bien. Bueno, en primer lugar, este instrumento tiene una historia que está muy vinculado a lo que sería el concepto de contaminación acústica. Este instrumento genera, a partir de aquí, de una cierta cercanía, una intensidad que puede ser superior a los 100 decibelios. Una polémica con este instrumento musical viene de la tradición de la cultura africana. Es un elemento que se utilizaba en las antiguas religiones de Sudáfrica. Se hizo como una especie de versión barata, low cost. Se hizo una especie de por así decirlo, versión económica para lo que fue el Mundial de Sudáfrica, el que estaba comentando al inicio. Parece ser que este instrumento musical tuvo una cierta popularidad desde ya la Copa Confederaciones, que fue anterior al año 2010, pero ya empezaron a haber quejas que decían, sobre todo elementos que venían fuera de Sudáfrica, personas que venían, instituciones que venían fuera de Sudáfrica, hablaremos de ellas después, que decían que este instrumento no podía continuar en los estadios. Veremos por qué. Y continúo con la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la contaminación acústica? La contaminación acústica es el ruido, el sonido que produce un malestar que incluso puede provocar daños auditivos severos o como problemas de salud, como puede ser el estrés, como puede ser pues, estado de ansiedad, de nerviosismo. En España se mide en torno a los 55 decibelios como límite superior no deseable. La Organización Mundial de la Salud establece ese límite en 70 decibelios. Voy a contar un poco la historia de la bubucela, de lo que ocurrió en 2010 y lo que ocurrió a posteriori. En 2010 los estadios de fútbol se llenaron y la mayor parte de los sudafricanos llevaron este elemento como algo folclórico pues, típico de su cultura. Tonight just led the charge from South Africa. Marquez. Yane. Taylor. Modise. It's a really good ball. It's Shabalala. Goal! Bafana, Bafana! Pero sabemos que en los ambientes de los estadios de fútbol europeos no existe esa tradición, por así decirlo, musical. En Europa la tradición es la tradición de los cánticos.
los himnos. El murmullo, el ruido del ambiente, pero no existía esta tradición. Bueno, en definitiva, la UEFA, a partir del año 2010, prohíbe el uso de las bubucelas en los estadios de fútbol. ¿Por qué? En principio, ellos por una cuestión de corrección política, no quisieron ofender a los sudafricanos, pero en definitiva alegaron que dentro de la bubucela se podían alojar armas, cosa que era una excusa un tanto extraña, porque aquí, pues, evidentemente, aquí no se puede meter una metralleta o una pistola o algo así por el estilo, ¿no? La excusa era por una razón evidente, y es que cuando empezó el Mundial empezaron a haber quejas pues en definitiva de futbolistas, de árbitros. ¿Por qué? Porque los futbolistas, los periodistas no escuchaban absolutamente nada. Era un ambiente totalmente confuso. ¿Dónde radica la fuerza de este instrumento? Es un instrumento que aparentemente es de plástico, pero cumple con las características del viento metal, aunque utilizar un sistema de vibración de labios, lo que comúnmente se llama pedorreta. Exactamente eso, pero produce una sonoridad que es bastante peligrosa si el nivel de producción de sonido lo acercamos mucho a una persona. De hecho, algunas bubucelas en su origen ponían una advertencia de que no se acercara esto al oído de una persona. ¿Por qué? Porque evidentemente esto produce 100 decibelios o más, 100 decibelios o más. Entonces imagínense un estadio de fútbol en pleno año 2010, 30.000, 40.000 sudafricanos o los que fueran a ese estadio tocando este instrumento durante los 90 minutos de un partido. La bubucela te quema el coco, guaca guaca. La bubucela, también conocida como ¿quién es el maldito nabo que la rompe con la cornetita? Era un ambiente totalmente ensordecedor. Pero la bubucela suena allá, más o menos así. Bueno, pues esta es la historia de la bubucela, esta es la historia de la contaminación acústica. Recomiendo siempre, puesto que la potencia que viene dada por uno de los parámetros del sonido, que es la intensidad, la potencia se mide comúnmente a través de los decibelios, y generalmente a partir de los 120 decibelios, 130 decibelios, se puede producir daños severos en el oído. Pues en definitiva esta ha sido la historia y la definición de contaminación acústica y de este instrumento maravilloso, hoy en día prohibido en la mayor parte de los estadios de fútbol del mundo, llamado bubucela. Sí, a Javier Mascherano, que era imposible comunicarse en el campo por el sonido de las bubucelas, ¿es verdad? Sí, no se escuchaba nada. Ahí por donde íbamos, se compra el oro, lo hizo vendidor. Sí, está muy claro que Bilardo, con respecto a eso, a ese tipo de valores, es un poco alejado de esa circunstancia, ¿no? Antes de la bubucela, si no le pueden pegar un tiro, Si no le pueden pegar un tiro, no.